8 de la mañana con 25 minutos, 8 con 25 minutos, en Punto Noticias, primera emisión. Saludamos con el doctor Gustavo Yalc, expresidente del Consejo de la Judicatura, que nos acompaña vía telemática. Doctor Yalc, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido, gracias por estar en Punto Noticias de Radio Pichincha. Le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. El Consejo de la Judicatura en las últimas horas ha emitido un comunicado de respuesta al presidente de la República, quien en la víspera había expuesto el nombre de varios jueces a los que acusa de haber emitido fallos a favor de los delincuentes. Ha presentado la respectiva denuncia a través del secretario de Seguridad en la Fiscalía y ha pedido al Consejo de la Judicatura que sancione a estos jueces. En respuesta, la Judicatura ha dicho que ejerce sus potestades disciplinarias a plenitud, pero siempre enmarcado en la norma y en el respeto al debido proceso, entre otras cosas. ¿Cómo mira usted ahora este nuevo enfrentamiento entre el Ejecutivo y la función judicial, y sirven o no estas respuestas del gobierno para cumplir el objetivo que dicen, para reforzar la seguridad? Liceña, muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación, por este espacio para hablar de un tema tan importante como el funcionamiento de la Administración de Justicia y la relación que esto tiene con la seguridad ciudadana, que realmente es el tema de fondo. En relación a lo que ha hecho el presidente de la República en esa cadena nacional de anteanoche, permítame responder analizándolo desde tres aspectos. Creo que representan tres cosas esta cadena nacional del presidente. Una es un acto de distracción. Creo que hay que decirlo así claramente, porque no vaya a ser que algunos asesores del presidente hayan pensado que el pueblo y la opinión pública va a tragar esta rueda de molino, de que hay una preocupación real por la seguridad ciudadana. Esta es, primero, una maniobra comunicacional. Segundo, es sacarle el cuerpo a una responsabilidad, quizás la más importante que tiene el gobierno y un Estado, que es la seguridad ciudadana. Y tercero, es un acto de hipocresía. Y permítame explicar estas tres cosas. Primero, es un acto de maniobra comunicacional, porque seguramente algún asesor político o comunicacional le habrá dicho: presidente, hemos perdido, como hemos visto, la consulta, hemos sacado una mínima votación en las seccionales, estamos muy mal, ya nadie nos cree, ya no podemos echar la culpa ni siquiera a Correa, la gente no nos cree, hagamos una rueda de prensa, echemos la culpa a alguien, pongamos agenda en la opinión pública. Es eso, es lo que ha hecho el presidente, tratar de decir: ahora voy a salir con esto para que ya no hablemos tanto de una consulta popular en el que el pueblo ecuatoriano nos está diciendo somos unos ineficientes, son unos ineficientes, no tienen política pública, se destruye la seguridad ciudadana. Como no tienen política de seguridad ciudadana, que es su principal responsabilidad, entonces son fieles a su estilo y le buscan echarle la culpa a alguien. Segundo, sacarle el cuerpo a una responsabilidad fundamental que es la seguridad ciudadana, es el segundo aspecto de esta cadena nacional. Fieles a su estilo de mediocridad, de echarle la culpa a alguien, pues fieles a ese estilo, dicen: ahora echemos la culpa a los jueces, eso es lo que tenemos que hacer, para poder distraer la atención y decir que ellos son los culpables de sus propias ineficiencias, porque el gobierno nacional es el responsable de la seguridad ciudadana. Por supuesto que los jueces mencionados tienen severas dudas sobre su honestidad y buen desempeño, seguramente es así, pero también tienen derecho al debido proceso y a defenderse, aunque para algunos va a ser muy difícil que se defiendan porque han cometido verdaderas atrocidades jurídicas, algunos de ellos, pero no son los únicos aparte. Y tercero, decía Licenia, es un acto de hipocresía, esto de salir en cadena nacional y presentar algunos nombres. Y es un acto de hipocresía porque este gobierno es el responsable de esos jueces, él es el creador de esos jueces, él es el creador, por ejemplo, del juez Lindao de la Concordia. ¿Quién es el creador de este juez? ¿Por qué este juez se permite hacer estas barbaridades devolviendo los bienes a un narcotraficante contra toda norma? ¿Por qué hace esto el juez Lindao? Lo hace porque tiene el apoyo y tenía el respaldo y la protección del gobierno nacional, porque le habían pedido que se preste a que dé paso a una acción de protección que había incoado el señor Ulloa desde el Consejo de Participación Ciudadana, para dejar sin efecto lo que se resolvió en la Asamblea Nacional, destituyendo a 4 de los miembros de ese Consejo de Participación Ciudadana a través de un juicio político perfectamente llevado a cabo y con las causales y pruebas pertinentes fueron destituidos. Y para oponerse a ese acto de la Asamblea Nacional, el juez Lindao da paso a esta acción de protección y le amenaza incluso a la Asamblea Nacional con destituirles a los asambleístas que no respeten y se sometan a su decisión.
¿Bajo el amparo de quién hizo eso el juez Lindao? Que ahora lo sacan como un juez que debe ser destituido porque así paga el diablo a sus discípulos. Como ahora ya no les sirve el juez Lindao, entonces salen ellos a decir que lo deben destituir porque ya no les sirve, pero ellos fueron los creadores del juez Lindao, ellos fueron los que los protegieron al juez Lindao y por eso él se permite hacer lo que hace. Entonces es un acto tremendo de hipocresía, es decir, hay estos jueces venales corruptos, dice el gobierno, y salen en esta cadena nacional, cuando son ellos los creadores y son ellos los que han devastado a la función judicial. Ha tenido que llegar el doctor Álvaro Román para destituir al juez Lindao, porque hay que dejar claro, Licenia, que el juez Lindao tenía una queja por haber devuelto esos bienes a un narcotraficante, pero había un informe interno del Consejo de la Judicatura que lo declaraba inocente, y el juez Lindao iba a ser ratificado en su cargo. Pero menos mal llegó el doctor Álvaro Román y dejó sin efecto ese informe en el que decían que Lindao era inocente y dio paso a la destitución. Menos mal llegó el doctor Álvaro Román, a quien por cierto no conozco, pero tengo las mejores referencias de que se trata de una persona honesta que espero pueda hacer un buen trabajo, y honestidad creo que es lo que ahora debe caracterizar a un Consejo de la Judicatura que luego del Trujillato tuvo nefastas administraciones que han postrado a la función judicial. Por eso, mi primera impresión de esa cadena nacional, Licenia, es que se trata de una maniobra comunicacional, de un acto irresponsable de nuevamente sacar del cuerpo a sus responsabilidades, echando la culpa a otros y no asumir sus responsabilidades, y finalmente un acto de real hipocresía, porque son ellos los responsables de esos jueces. Doctor, qué gusto saludarle, buenos días. Hubo una reacción inmediata del doctor Álvaro Román. Y lo que dice el doctor Román es: tan mal informado y mal asesorado está presidente Lasso que usted incluso ha mentido al país, porque los nombres de los jueces que expuso en cadena nacional el martes ya han sido o suspendidos o separados de la función judicial. Entonces, eso por un lado. Por otro, doctor, yo recuerdo un episodio en Guayaquil, cuando la señora Cynthia Viteri, en esa suerte de populismo judicial relacionado con el tema de la seguridad, cogió y sacó unas vallas gigantescas exponiendo el rostro, los nombres, la identidad de los fiscales que manejaban determinados casos. Lo que pasó días después de esa jugada genial de la señora Viteri es que uno de esos fiscales lo asesinaron en la puerta de su oficina a plena luz del día en Guayaquil. Con lo que ha hecho el presidente Lasso, aparte de sí, coincidir totalmente con lo que usted dice, es una distracción en medio de este resultado electoral que ha sido una revolcada que le ha dado el pueblo al presidente Lasso, a su consulta y a sus candidatos. Pero ¿no se convierte también en un acto irresponsable? Absolutamente, así es, Alexis, coincido plenamente, es un acto irresponsable desde dos puntos de vista, justamente. Irresponsable porque es no querer asumir sus propias responsabilidades sobre la seguridad ciudadana, e irresponsable porque expone a personas que tienen derecho a un debido proceso, a que a través de los expedientes disciplinarios o a través de la investigación de la Fiscalía General del Estado se puedan determinar sus niveles de responsabilidad, más allá de que hayan severas dudas sobre la honestidad de estos jueces, y que aquello puede ser también producto, y que es producto del propio accionar de un gobierno que protegió a un Consejo de la Judicatura casi un año sin un presidente titular y que los protegieron para que estén sometidos a sus designios políticos. Y eso también provoca todas esas discrecionalidades dentro del sistema de justicia. Pero la forma en la que se hacen las cosas pone en riesgo y además vulnera justamente al Estado de Derecho y a las instituciones, las debilita aún más. Ya lo han hecho con todo el Trujillato, este debilitamiento institucional, y esto forma parte de esa lógica de seguir debilitando a las instituciones. Cuando el presidente de la República, si tiene pruebas reales, debería entonces ir a la Fiscalía, no solo a denunciar pues un nombre, sino a presentar las pruebas pertinentes de lo que está diciendo. Toda la gente tiene derecho al debido proceso, incluso estas personas cuyas reputaciones dudamos sin duda, pero que deben ser procesadas estas dudas a través de los canales institucionales. Además, si el presidente de la República quiere hacer esta exposición que es impropia, le faltaron algunos nombres, ¿no? Si está preocupado por la calidad de la justicia, debería exponer también, pues, a los autores del influjo psíquico, a quienes sentenciaron en un proceso de casación en 17 días, que tienen evidentemente, objetivamente, toda la lógica
de vulneración de la independencia judicial y de la calidad de la justicia, pero lo hace selectivamente y además lo hace ya cuando sus propios instrumentos ya no le sirven, como es el caso del juez Lindao y otros. Y no ha puesto a otros, si quería poner esos nombres, como una jueza Clarisa, no me acuerdo su nombre, de San Borondón, que también se somete a todas las decisiones políticas del gobierno. Entonces, hay mecanismos institucionales, Alexis, tú tienes toda la razón, son mecanismos irresponsables, esto debilita más a las instituciones. El Código Orgánico de la Función Judicial le da potestad al presidente de la República y a los ministros de presentar las quejas pertinentes ante el Consejo de la Judicatura. Y no solo eso, el presidente de la República tiene la obligación de darle todos los insumos a la función judicial para que éste funcione correctamente. Yo diría, quiere quejarse, quéjese, pero asuma sus responsabilidades dándole a la función judicial todos los recursos que no le ha dado y que solamente ha protegido a ciertos vocales del Consejo de la Judicatura que luego van y se presentan en su nombre en los despachos de los jueces, como lo demuestran audios que han salido a la luz, y que luego en la Asamblea Nacional, con la protección del gobierno, impidieron que haya un juicio político para una práctica de vocales del Consejo de la Judicatura nunca vista en la historia del Ecuador, en la que vocales del Consejo de la Judicatura van a los despachos de los jueces en nombre del presidente de la República buscar sentencias de carácter político. Doctor Yalt, pero este accionar no puede generar, consecuencias o intimidación en el resto de jueces, tomando en cuenta que la permanencia del doctor Román será posiblemente de varios meses y el gobierno en esos meses puede todavía seguir presionando a los jueces. Esta actitud, esta forma, más allá de si tenían o no tenían razón y de que estos jueces ya han sido sancionados, ¿esto no puede generar un mal precedente y que limite el accionar de los jueces? A ver, Liceña, yo creo que la llegada del doctor Román, insisto, a quien no conozco, pero que tengo las mejores referencias de su honestidad, creo que refresca a la función judicial y al Consejo de la Judicatura, porque lo que teníamos antes son consejos de la Judicatura absolutamente sometidos a designios políticos y que ni siquiera exigían lo que deben exigir, que son los recursos para poder servir mejor a los ciudadanos. Para eso está el Consejo de la Judicatura, para poner en marcha servicios de calidad que le permitan a los ciudadanos tener acceso a justicia transparente y eficiente y rápido. Esa es la función del Consejo de la Judicatura, pero se dedicaron a hacer instrumentos de persecución a opositores políticos de este gobierno, y eso es a lo que se han dedicado, cuando deberían obtener del gobierno nacional los recursos pertinentes para poder servir adecuadamente a la ciudadanía. Entonces tengo esperanza de que con la llegada del presidente Román las cosas vayan mejorando. Ojalá sea así. No sé si sea mayoría o minoría dentro de ese consejo, creo que es una minoría, le va a ser muy difícil, y más aún si no le dan los insumos necesarios para poder trabajar. Y los jueces deben trabajar con honestidad y no prestarse a esas pretensiones del gobierno y no prestarse a ser objetos de instrumentación política. Y los que se prestan también demuestran deshonestidad, no solo intelectual, sino que son justamente como el juez Lindao, que se prestan para estas acciones políticas y luego a cambio se van beneficiando de otra manera en otros casos. Esta es la realidad. Entonces los jueces deben mantener su honestidad y su valentía, porque puede haber jueces buenos que ganaron concursos pero acaban siendo cobardes, o jueces valientes, como en el caso del caso de Olavini, en el que el Tribunal Penal declaró la inocencia de Olavini. Entonces, por unanimidad, además. De que hay jueces honestos y valientes que no se van a prestar a esas pretensiones. Y así deben ser todos los jueces, que deben decidir en función del derecho, sin temor ni favor. Ahora, doctor, a mí lo que me llama mucho la atención, y quisiera ahí quizás una explicación suya que no tiene que ver mucho con lo técnico, sino también con lo político, y usted, digamos, tiene también mucha experiencia y mucho recorrido político y me va a ayudar a entender a mí que no la tengo. Esto que ha hecho el gobierno, digamos, esa permanente crítica al sistema judicial, entiendo que en buena medida tiene que ver con que, así como lo ha hecho con la Asamblea, también termina trasladando, en este caso, a los jueces, como lo hizo también con los gobiernos locales. Hay que acordarse que el presidente Lasso ha dicho que la inseguridad en Guayaquil es culpa de la alcaldía de Cynthia Viteri.
ha dicho que la inseguridad en el país es porque la Asamblea no aprueba leyes en temas de seguridad, lo cual es absolutamente falso. Podemos tener quizás la mejor legislación en materia de seguridad, lo que tenemos es un gobierno que no mueve un dedo para dar seguridad a la gente. Y ahora está con la cantaleta de los jueces. Más allá de que sea una distracción, ¿cuál es el interés que tiene el gobierno de cargarse en contra del sistema judicial? Sí, Alexis, a mí me parece que un interés principal que tiene el gobierno de cargarse con la función judicial es, una vez más, tratar de ocultar su ineficiencia en la política de seguridad ciudadana, de la cual todos los ciudadanos y de todas las clases sociales se quejan, y de todos los barrios de todo el país se quejan, la inseguridad ciudadana. Y esta es la principal responsabilidad del gobierno, y él no la puede esquivar y trata de esquivarla. Y en lugar de esquivarla, debería hacer los grandes esfuerzos para resolver esos problemas de fondo. Punto 2, trata también de esquivar su responsabilidad por haber regresado a una cantidad importante de jueces destituidos en el pasado por error inexcusable, por negligencia manifiesta, es decir, por las más graves faltas que contempla el Código Orgánico de la Función Judicial. Ellos los regresaron gracias al Trujillato, gracias a una resolución inadecuada de la Corte Constitucional también, y ellos son los responsables de regresar a estos jueces. Jueces, por ejemplo, como un juez Tamayo, que fue destituido en el Consejo de la Judicatura, que tuve el honor de presidir, y que luego lo regresaron, incluso creo que lo indemnizaron, y fue luego el juez que liberó a Rasquiña, y luego Rasquiña fue asesinado. En fin, esos son jueces, y la función judicial se ha deteriorado también por el retorno de estos jueces a quienes no se ha dicho que no cometieron errores inexcusables y negligencias manifiestas, sino que dijeron que el Consejo no era competente, que sí lo éramos en su momento para establecer esas sanciones. Entonces quieren sacarle el cuerpo a esta responsabilidad que tienen desde esos dos puntos de vista. Ellos son responsables del deterioro de la función judicial y le echan la culpa a la función judicial. No le dan los medios para trabajar adecuadamente y le echan la culpa a la función judicial. Y segundo, tratan de sacarle el cuerpo a su principal responsabilidad, donde dan palos de ciego, y además creo que sinceramente no les interesa. No les interesa al pueblo ecuatoriano, están pensando solamente en sus beneficios individuales y personales y no ponen en marcha ningún plan de seguridad ciudadana. El presidente Rafael Correa publicó su plan de seguridad ciudadana en 5 volúmenes, de una manera integral, de todo lo que significaba la rehabilitación social, el plan Ecuador en frontera para llegar con políticas sociales en frontera norte, en Esmeralda, en Sucumbíos, un plan de equipamiento de la Policía Nacional, pero no solamente con logística, porque lo más importante no es la logística, es la estrategia. Una estrategia que tenga una logística de inteligencia, de penetración, de desarticulación de bandas. Y por supuesto de articulación con las otras funciones del Estado. Se creó la Mesa de Justicia, que luego la satanizaron, dijeron que eso era injerencia. No, eran reuniones públicas que terminaban con rueda de prensa, donde estaba el Consejo de la Judicatura, el Ministerio del Interior, de Justicia, Defensoría del Pueblo, Defensoría Pública, Asamblea Nacional, generando política de Estado sobre la responsabilidad más importante que tiene un gobierno, que es la seguridad ciudadana. Y por eso se pasó de 15 homicidios por cada 100.000 habitantes a 5 homicidios por cada 100.000 habitantes en el año 2017, y hoy estamos en 25 homicidios por cada 100.000 habitantes. Alexis, tú haces énfasis en esto y es muy importante. Es el deterioro del tejido social, y si no hay seguridad ciudadana, no hay desarrollo humano posible. No existe posibilidad de que otras políticas públicas puedan tener cabida. Y este gobierno tiene abandonada la seguridad ciudadana y, por supuesto, todas las otras áreas de servicio y de acceso a derechos de los ciudadanos, como el empleo, como la salud. Los hospitales no tienen insumos básicos. Entonces, esto es producto de que el gobierno tiene la mente diminuta, de un Estado diminuto, y que solamente le echa la culpa a los demás de sus propias ineficiencias. Esa es la razón fundamental de por lo cual hace esto, y tratar también de someter a ciertos jueces, que estoy seguro que muchos no se prestarán, aunque lamentablemente muchos también se han prestado. Doctor Jalk, mientras el gobierno hace esto con los jueces a su vez han pedido, por otro lado, que les den protección. Hemos visto cómo varios de los jueces o de los funcionarios judiciales en general han sido víctimas de atentados, no sabemos perpetrados por quién, según las autoridades tienen que ver con el crimen organizado, pero en fin, el servidor judicial
tiene temor también de trabajar por todos esos atentados. Desde el gobierno, ¿qué se puede hacer en la experiencia que usted tuvo como presidente de la Judicatura? ¿Qué debería pasar para que los jueces puedan trabajar con tranquilidad, para que los funcionarios judiciales puedan trabajar con tranquilidad? Diseña uno de los elementos esenciales del éxito de una política pública, sobre todo en los temas de seguridad, es la coordinación interinstitucional. Y esto además es un mandato de la Constitución. Insisto en el tema de la mesa de justicia porque se superó lo que ahora nuevamente tenemos, que todo el mundo le echa la culpa al otro. Entonces la policía le echa la culpa a las leyes, los jueces le echan la culpa a los fiscales le echan la culpa al gobierno, el gobierno le echa la culpa a la función judicial. Lo que tienen que hacer es sentarse a trabajar en conjunto, a trabajar primero, que no lo hacen, y a trabajar en conjunto además para poder articular esta política pública. En relación a la seguridad de los jueces es clamoroso. Nosotros establecimos protocolos, pero no solamente que queden escritos, sino que se articulaban y se les daba seguimiento. Para eso servía la mesa de justicia justamente, para frente a una alerta inmediatamente comunicar al Ministerio del Interior y el Ministerio del Interior inmediatamente hacer el análisis de riesgo y tomar las medidas preventivas. Porque ¿qué ganamos lamentándonos con los fiscales muertos o con los jueces asesinados? Y necesitamos ser preventivos en esto y darle los medios necesarios para que la judicatura pueda trabajar. Por eso es un acto de irresponsabilidad y de hipocresía salir simplemente a echarle la culpa a los jueces. Que los jueces no son los que reparten el presupuesto nacional, pues. Los jueces no son los que resuelven los problemas de empleo o de acceso a desarrollo humano en provincias como Esmeraldas o en los barrios marginales de Guayaquil. No, es el gobierno nacional el que debe ocuparse de esto y de poner en marcha también que los protocolos diseñados para la seguridad de jueces y fiscales, que hoy dicen que están recién creando, ya existen desde nuestra administración esos protocolos de seguridad para los funcionarios judiciales, se pongan en marcha de manera inmediata, articulando con el Ministerio del Interior. Pero si cada uno anda por su lado y además teniendo como muletilla el descargarse de sus responsabilidades para echándole la culpa a los demás, entonces así no funciona ninguna política pública. Y eso no les sirve a los ciudadanos. Como no les sirve a los ciudadanos la cadena nacional del presidente de la República, que solamente pone en riesgo a jueces o trata de someter a algunos de ellos, no les sirve a los ciudadanos. Fíjense, el presidente de la República hasta puede ir a quejarse si quieren, pero los ciudadanos no pueden quejarse ya, porque ellos son los responsables, junto con el Trujillato, de haber desmontado también el sistema disciplinario. Porque para que funcione adecuadamente la función judicial, un poder del Estado y al mismo tiempo un servicio público muy sensible, tiene que haber una visión integral. El número de jueces, el número de fiscales, el acceso transparente, pero también luego la evaluación de desempeño que no se ha hecho hace mucho tiempo. Porque no solamente tienen que llegar, pues ciertos, los que ganaron el concurso, porque pueden ganar buenos y malos. No hay concurso que diga aquí toditos entraron en buenos, son buenos. Por eso luego viene el sistema de evaluación de desempeño. Por eso luego viene el sistema disciplinario también. Y viene la necesidad de que se ponga en marcha todo un sistema de bienestar social y de seguridad para los funcionarios, sobre todo en el área penal. Subimos los sueldos, no es solamente eso, sino que también hay que darle toda la seguridad, los medios necesarios, la infraestructura, la tecnología para que puedan trabajar adecuadamente los jueces. Le comento, Liceña, que desde el día jueves pasado hasta la tarde de ayer se cayó el sistema informático en la función judicial. Hemos retrocedido 20 años, eso no ocurría hace décadas en la función judicial, caído el sistema. Es decir, los jueces trabajaban en las computadoras como que fueran máquinas de escribir, sin poder subir al sistema, sin realmente despachar, haciendo solamente como la imagen de que estaban trabajando, pero no estaban realmente despachando o subiendo al sistema. Cuando en este momento deberíamos estar ya incorporando inteligencia artificial al funcionamiento del sistema de justicia, como ya ocurre en Holanda, en Japón, incipientemente en Argentina, en una pequeña experiencia en Colombia. Entonces necesitamos dar un paso adelante, dando todo el apoyo a la función judicial para que haga un correcto trabajo en favor de los ciudadanos. Doctor, yo hace un momento en el comentario hablaba sobre el origen justamente de todo este descalabro institucional que está viviendo el país. Usted también lo mencionó en una de sus respuestas anteriores. Tiene que ver con la transitocracia y el Consejo de Participación que lideró Julio César Trujillo. Pero no solo eso, también hubo decisiones desde el Poder Ejecutivo en aquella época que fueron minando la institucionalidad.
Y una de esas decisiones, desacertadas obviamente, fue la eliminación del Ministerio de Justicia, que por ejemplo es uno de los factores para que el sistema penitenciario del país esté viviendo la crisis que actualmente vive. Pero más allá, incluso yéndonos más allá del tema penitenciario, el haber eliminado la figura del Ministerio de Justicia, ¿cuánto daño le hizo a la institucionalidad del país y al manejo justamente de la justicia y, digamos, no tener un órgano que dicte política pública desde el Ejecutivo con respecto de ese aspecto en particular? Sí, Alexis, es un tema importante porque desmontaron las instituciones del país, las debilitaron y desmontaron las que existían justamente enfocadas en el área de seguridad ciudadana a responder a una de las necesidades fundamentales de la ciudadanía para que se puedan desarrollar otros derechos, ¿no? El salir a la calle sin temor es un derecho fundamental para poder desarrollar a la sociedad y tener desarrollo humano. Entonces, viene el Trujillato, desmontan las instituciones públicas, las debilitan, ponen una serie de encargados, eso sí, instrumentalizados con un objetivo político, y además eliminan luego el Ministerio de Justicia, que es un tema de fondo que bien recuerdas, Alexis. El Ministerio de Justicia era el órgano rector del sistema penitenciario, de tener un sistema de rehabilitación social, de tener seguridad dentro de las cárceles y también acceso a derechos, porque se pierde la libertad, pero no se pierde la dignidad. Además, una persona privada de libertad no tiene por qué ser objeto de vejaciones por parte de otros privados de libertad o ser instrumentalizado por las bandas. Para que esto no ocurra, lo primero es garantizar seguridad dentro de las cárceles. Pero este gobierno no garantiza seguridad ni dentro de las cárceles y peor fuera de las cárceles, si no lo puede hacer dentro de un perímetro cerrado como son las cárceles. La eliminación del Ministerio de Justicia ha significado justamente desmontar una política pública destinada a la rehabilitación social y clave para el desarrollo de políticas de seguridad ciudadana al amparo de una visión de derechos. Por eso se llamaba Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Naciones Unidas, Alexis, en el último informe sobre desarrollo humano, ha establecido que el Ecuador ha retrocedido más de una década en desarrollo humano. Y esto es producto justamente del Trujillato, el desmontaje de las instituciones, de los gobiernos de Moreno y de Lasso. Es increíble cómo en 5 años han desmontado un trabajo enorme que se realizó durante una década de construcción de un Estado, porque lo que se recibió en el año 2007 fue un Estado en descomposición. Y se dejó en el año 2017 un Estado, si quieres, con errores y falencias, pero un Estado en marcha, en el que la seguridad ciudadana era uno de los elementos que significaban para el Ecuador ser un referente en la región. Y el funcionamiento de la justicia también. Ecuador estaba a la vanguardia en América Latina, en América del Sur, ubicado en estudios no hechos por mí, por Naciones Unidas, por la Universidad de Vanderbilt, que ubicaban a la función judicial ecuatoriana como la más confiable del continente y a la que se juzgaba a los responsables con debido proceso y con eficiencia, que habíamos superado la puerta giratoria en la que entraban y salían personas con 20, 30 detenciones y sin ninguna sentencia. Todo esto se mejoró y esto significó un impacto importante en la seguridad ciudadana. Recibimos un sistema de justicia donde apenas el 20% de los homicidios se esclarecían y dejamos un sistema de justicia con el 94% de esclarecimiento de homicidios. Esto tiene una incidencia real y directa en la paz social, en la lucha contra la impunidad, en el mejoramiento de la seguridad ciudadana, en el hecho de que la gente pueda salir sin temor a las calles. Todo esto se ha desmontado. Tenemos un sistema de justicia nuevamente en soletas, una seguridad ciudadana que ahora nuevamente está en los peores índices de América Latina. De haber pasado de ser uno de los países referentes en América Latina en seguridad ciudadana, nuevamente somos un país visto como las peores prácticas en seguridad ciudadana. Doctor Jalk, en otro tema, desde su punto de vista jurídico, ayer vivimos un nuevo episodio de esta denuncia de presunta corrupción que salpica a funcionarios del gobierno. Y ayer el presidente de la República posteaba en su cuenta de Twitter la retención de un ciudadano que cuyo nombre fue dado a conocer ayer en la revelación de estos audios, un señor de apellido Guim, me parece,
¿Qué opinión tiene usted respecto a cómo va evolucionando este caso desde el punto de vista jurídico? No sabemos, más allá de de hace un par de semanas, que la Fiscalía habría abierto algunas investigaciones, se convocó a rendir versión a uno que otro funcionario, pero más allá de eso no se conocen más detalles de cómo avanza este proceso. Con este nuevo elemento conocido ayer y la retención de este ciudadano que aparentemente trabajaba en el gobierno desde el primer momento en que esta gestión gubernamental comenzó, ¿qué se puede esperar en el ámbito judicial en este caso? Yesenia, creo que estos casos que se van lamentablemente multiplicando, y digo lamentablemente porque es la comprobación de que vivimos un Estado en descomposición nuevamente, un deterioro de las instituciones y un gobierno que, como en alguna ocasión lo dije, creo que en este mismo espacio, no llegó con un plan de gobierno, sino con un plan de negocios, y esto es lo que se está demostrando. También déjeme decirle que todo esto también me lleva a la impresión de que el Ecuador necesita urgente un presidente que lidere un país, que recupere las instituciones, que las ponga en marcha nuevamente, que depure todos sus círculos internos, que se luche realmente contra la corrupción. Eh, es lamentable estos hechos que ocurren, ¿no? Bueno, la Fiscalía tiene en sus manos la responsabilidad de no hacer solamente un acto de apariencia, sino un acto de real investigación, y que se llegue a determinar los niveles de responsabilidad. Yo insisto, todas las personas tienen derecho al debido proceso. Esto es un derecho humano que le atiende a todas las personas, pero tiene que haber una política pública real. Lo que está saliendo a la luz es realmente un Estado en descomposición, y la muestra de que quienes llegaron al poder llegaron para satisfacer tal vez vanidades, y eso en el mejor de los casos, pero vanidades que han sido la tragedia del pueblo ecuatoriano y o han llegado a esquilmar los fondos públicos. Doctor Yalc. Sí, Alex. A propósito del proceso electoral que vivimos el día domingo, ya se nos va terminando el tiempo, nos quedan apenas 3 minutos. Yo sí quería aprovechar con usted para conversar sobre aquello. Saber su interpretación, ¿no? Habrá visto lo que pasó en Guayas, en Guayaquil, después de 31 años de hegemonía absoluta del Partido Social Cristiano. Hay un cambio de orientación, la gente se cansó de ese modelo y decidió optar por los candidatos de la Revolución Ciudadana. Un resultado sorpresivo, por ejemplo, el que logra Juan Cristóbal Lloret en Azuay, enfrentándose a Marcelo Cabrera, que se lanzaba aspirando a la prefectura de Azuay, después de haber sido ministro de Obras Públicas que es un gobierno pero desastroso, ¿no? Y lo que ha pasado acá en Pichincha con Pavel Muñoz, con Paola Pavón, Jofre Poma en Sucumbíos, y así por lo de Santo Domingo y así por el estilo. Eso sumado a la reacción de la gente a favor del no y en contra de la tesis del gobierno que era el sí. ¿Qué lectura le da? ¿Cuál es su interpretación de estos resultados? Alexis, sobre lo ocurrido el 5 de febrero pasado. Primero, en relación a los resultados de la consulta popular, yo guardaba la esperanza de que así sean, eran de alguna manera con ciertas dudas, pero eran esperanzas al fin, y se dieron en la práctica, porque el pueblo ecuatoriano ya no puede más con las mentiras y con estos engaños y estos actos de hipocresía que se siguen reiterando incluso luego de la consulta popular. Creo que el gobierno ha quedado en acefalía. Creo que tenemos un Estado, un gobierno, un poder ejecutivo en acefalía luego de la consulta, sin cerebro y sin rumbo. No saben qué hacer, no saben cómo establecer, cuando lo que tienen que hacer es ponerse a trabajar realmente en función del bien común, pero no lo saben hacer porque el bien común es un concepto que no lo logran entender, peor aún descifrar en acciones de política pública, por un lado. Por otro lado, llena realmente de esperanza que haya llegado personas de la calidad profesional y humana como Pavel a la alcaldía de Quito. Realmente, objetivamente les digo, más allá de los afectos, creo que Quito va a tener un extraordinario alcalde, 100 veces mejor que lo que hemos tenido antes, una persona que sabe planificar, que tiene una idea de ciudad y que además entiende muy bien lo que es el bien común y las características de nuestra ciudad. De la prefectura de Pichincha, ni hablar, una persona probada como Paola, que va a continuar con un gran trabajo en función del bien público. Lo de Guayaquil y Guayas es extraordinario. Creo que Marcela
y Aquiles Álvarez harán un gran trabajo y tienen el desafío, por supuesto, de trabajar muy duro para reorientar la visión de una ciudad que debe estar enfocada en las grandes mayorías y no solamente en aspectos de infraestructura que pueden ser de distracción visibles, que pueden ser algo atractivos, pero que no resuelven los problemas de fondo de la ciudad que arrastra por décadas. Y de lo de otras prefecturas como Cristóbal Lloret, una persona sencilla, humana, que va a hacer un gran trabajo sin duda en la prefectura, con la continuidad de Leonardo Orlando en Manabí, y así en otros cantones del país. Creo que llena de esperanza, una esperanza que debe ser medida, porque, insisto, el Ecuador lo que necesita urgentemente es un presidente para poder reorientar y encaminar al Ecuador nuevamente por el sendero del progreso y del desarrollo humano, que es lo que se estaba logrando y que hasta el año 2017 significó un incremento tremendo de los niveles de desarrollo humano, como lo reconocía Naciones Unidas, y que hoy nuevamente nos dice que estamos más de una década en regresión en el desarrollo humano. Y para poder progresar en desarrollo humano, en acceso a derechos, en acceso a trabajo, a empleo, el Ecuador necesita urgentemente un presidente. Muy bien. Muchísimas gracias, doctor Yal. Siempre un gusto conversar con usted. Muy amable. Gracias, Liceño. Un buen día. Hasta luego, Alexis. Fuerte abrazo, doctor, muy gentil.